Luis Giglio dijo la siguiente frase: no es una gran sorpresa que seguir a Jesús sea costoso. Las mejores cosas de la vida lo son. Y es justamente la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vida Responde. Y para poder contestar esta pregunta, veremos primeramente lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22, que dicen de la siguiente manera. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es impresionante lo que acabamos de leer en estos 4 versículos. Cómo los discípulos realmente dispusieron y dejaron todo de sí para poder seguir a Jesús. Y realmente cuando nosotros, estimado oyente, analizamos estos 4 versículos, la forma y la respuesta más bien que los discípulos tuvieron al momento de seguir a Jesús fueron de 2 maneras diferentes: inmediatamente y completamente. ¿En qué sentido? Los discípulos no dudaron en seguir a Jesús, pero tampoco dudaron en dejar todo por seguir a Jesús. El dejar a su familia, el dejar a su trabajo, el dejar a las personas que conocían, a sus amigos, el ni siquiera llevar cosas consigo para seguir a una persona que ni siquiera conocían. Y quizá muchos pudieran pensar: oye, pero esto es muy radical o esto es muy exagerado, y el que los discípulos hayan hecho eso. Sí, realmente fue algo muy radical y algo muy exagerado. El hecho de que siguieran a una persona que no conocían, el seguir a una persona que se hacía llamar rey, pero que no vivía en un palacio, no venía con un gran ejército, el seguir a una persona que vivía exactamente igual que ellos, con las mismas necesidades y de la misma manera. ¿En qué sentido? De una manera humilde, en un trabajo que apenas si producía dinero, que era la carpintería, solamente con su madre, con algunos hermanos, y principalmente seguir a una persona que ni siquiera conocían, seguir a una persona que solamente les dijo: hey, sígueme, y dejaron todo por seguir a esa persona, por seguir a Jesús. Pero también, estimado oyente, si nosotros analizamos esto con mayor profundidad, podemos llegar a una cuestión muy interesante, pero también una cuestión muy bella. Hubo una fuerza inexplicable, entre comillas, y desconocida que atrajo a los discípulos a Jesús. Probablemente en ese momento los discípulos ni siquiera sabían quién era Jesús. Sin embargo, mientras más comenzaba a pasar el tiempo, en esos 3 años que los discípulos convivieron y vivieron con Jesús, se dieron cuenta que no estaban siguiendo a cualquier persona, no estaban siguiendo a cualquier líder religioso como muchas personas lo pudieron llegar a tachar a Jesús en su tiempo, a una persona idealizada, a una persona que tenía una idea nueva, o inclusive un hereje, como muchos lo pudieran llegar a tomar a Jesús. Estaban siguiendo a Dios mismo. Y justamente Jesús, al momento de llegar con los discípulos y decirles: sígueme, es como si Dios hubiera tocado los corazones de los discípulos, y por esa cuestión ellos no dudaron en seguirlo. Porque a pesar de que no lo supieran en ese momento y no lo entendían aún, estaban siguiendo a Dios mismo. Estaban siguiendo a Cristo, estaban siguiendo al Hijo de Dios. Y a pesar de que sí, para muchas personas fuera algo exagerado, para muchas personas fue algo como decir: oye, pero ¿qué rayos les pasa? Están dejando su trabajo, están dejando su familia, están dejando lo que les da sustento por seguir a alguien que ni conocen.
Pero después iban a dar cuenta que a pesar de las críticas, a pesar de las dificultades, no se iban a arrepentir, perdón, de la decisión que habían tomado. Y algo que también nosotros tenemos que entender, estimado oyente, ¿qué o a quién estamos siguiendo? Naturalmente, como seres humanos, siempre seguimos algo o a alguien. Por ejemplo, cuando éramos niños, seguíamos a nuestros papás. Después, cuando nos fuimos formando cada vez más, seguíamos las instrucciones, seguíamos los consejos. Inclusive ahorita muchos pudieran decir de que yo sigo este consejo que me dio un familiar, yo sigo esta idea que yo tengo de que la vida es así, yo sigo este consejo espiritual que en algún momento yo escuché por algún lugar. Y mucha gente pudiera tener esa cuestión de que sigue a algo o a alguien que realmente le produce como un sustento, ¿no? Que le da como ese sentido a la vida. Pero nosotros como hijos de Dios, naturalmente seguimos a Jesús. Y probablemente, al igual que a los discípulos en ese tiempo, el seguir a Jesús ahorita provoca muchas críticas. El decir de que, oye, pero ¿cómo rayos se te ocurre seguir a una persona que ni siquiera conoces? A una persona que ni siquiera puedes ver, a una persona que ni siquiera puedes comprender porque no está aquí. No lo escucho, yo no lo veo. Y si nosotros llegamos a ir allá afuera, estimado oyente, con personas que no conocen de Dios y les preguntamos a 10 personas, por ejemplo, oye, ¿para ti qué es seguir a Jesús? Lo más probable es que obtengamos de esas 10 personas 10 respuestas diferentes. Porque quizá para ellos seguir a Jesús sea el ser misericordioso, el ser compasivo, el hacer el bien, el perdonar, el amar, el hacer el bien al prójimo, diferentes cosas. Pero probablemente también pudieran llegar a decir que el seguir a Jesús es el no hacer ciertas cosas malas, como el no mentir, el no jurar, el no robar, el no hacerle daño a la gente, diferentes cosas. Pero también probablemente nos pudiéramos llegar a encontrar a alguien, a muy pocas personas, que realmente entiendan el concepto de lo que realmente es seguir a Jesús. Y ese verdadero concepto de lo que significa seguir a Cristo es sacrificio. Y eso lo podemos ver en lo que dice también el Evangelio según San Mateo, pero en el capítulo 16, versículos del 24 al 25, que dicen de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, precisamente, estimado oyente, lo que significa seguir a Cristo es sacrificar nuestra propia vida, el sacrificar nuestros deseos, el sacrificar nuestros anhelos, el sacrificar lo que nosotros queremos, por ahora dejar todo eso de lado y seguir a nuestro Maestro. El seguir a Dios mismo, el seguir a Cristo, aunque esa acción de nosotros probablemente pudiera llegar a provocar crítica en muchas personas, nosotros sabemos que estamos siguiendo a aquella persona que, como dice su palabra, que solamente Él tiene palabras de vida eterna, aquella persona que realmente sustenta nuestras vidas, aquella persona que realmente le da significado a la vida. Seguir a Jesús en esta tierra, estimado oyente, además de ser un acto de sacrificio, es un acto de fe. Porque nosotros depositamos nuestra confianza en aquello que en este momento no podemos ver, en aquello que en este momento probablemente al momento de ir empezando en los caminos del Señor no podemos comprender, justamente como los discípulos, que en su momento no podían comprender qué es lo que estaban haciendo, porque no podían comprender a aquella persona porque no sabían realmente quién era. Pero había algo que los estaba moviendo, que los estaba impulsando a seguir a Jesús, el dejar todas esas cosas, el dejar su trabajo, el dejar su familia por seguirlo. Y en este momento, estimado oyente, el seguir a Jesús en esta tierra es vivir nuestras vidas tan profundamente conectados a Él, que decir
adiós a uno mismo, el decir adiós a nuestros placeres, se convierte en alegría y en un honor. Veamos la reacción de los discípulos. Veamos cómo, a pesar de que sí, hubo dificultades, hubo momentos de crisis, hubo momentos de miedo, pero estaban con Dios. Él los acompañaba en todo momento. Él los acompañaba en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, y es la misma respuesta, y es más bien lo mismo que nosotros tenemos en este momento. Probablemente mucha gente no comprenda qué es lo que estamos haciendo, mucha gente nos critique por lo que hacemos, pero nosotros comprendemos, estimado oyente, que no estamos siguiendo a cualquier persona, estamos siguiendo a nuestro Dios. Pero para realmente seguir a Jesús, para realmente seguir a Dios, es necesario sacrificar nuestras propias vidas para poder seguirlo de una manera correcta y de una manera verdadera. Eso realmente significa seguir a Jesús. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.